Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de enlaces moleculares, tema que seguramente ya conocen y ya lo han visto especialmente en la materia de química. Entonces, este es un punto donde convergen la física y la química. Es un punto realmente interesante. Los mecanismos de enlace de una molécula se deben fundamentalmente a fuerzas eléctricas entre átomos, ¿sí? También llamados iones, debido a que la fuerza eléctrica es conservadora, ¿sí? Así como en un resorte, digamos, ideal, un resorte sin pérdidas. Las fuerzas entre átomos en el sistema de una molécula están relacionadas con una función de energía potencial. Se espera una molécula estable en una configuración para la cual la función de energía potencial de la molécula tiene su valor mínimo. Ahorita vamos a ver más detalles en esto. Entonces, vamos a pensar en esta función de energía potencial como un resorte donde hay cierta longitud donde el resorte está en reposo, ¿sí? Es decir, su valor de energía potencial es igual con cero. Solo si lo comprimimos o lo estiramos, pues induciendo energía potencial en este sistema. Entonces, una función de energía potencial se puede utilizar para modelar una molécula eh, y debe tener en cuenta dos características conocidas del enlace molecular. La primera de estas características es la siguiente: la fuerza entre los átomos es repulsiva a distancias de separación muy pequeñas, ¿sí? Piensen en esto como cuando dejamos de estirar el resorte y lo empezamos a comprimir. Ajá. Al comprimirlo, entonces hay una fuerza repulsiva por este resorte, está empujando hacia ambos lados. Cuando dos átomos se acercan entre sí, alguna de sus capas de electrones se superponen, lo que resulta en repulsión entre las capas. Esta repulsión es en parte de origen electrostático y en parte resultado del principio de exclusión. Debido a que todos los electrones deben obedecer el principio de exclusión, algunos electrones en las capas superpuestas son forzados a estados de mayor energía y la energía del sistema aumenta como si existiera una fuerza repulsiva entre los átomos. Esta función de energía potencial repulsiva se muestra como una función de R sobre el eje en la figura A. ¿Quién es R? Este R que nosotros tenemos aquí representa qué tan cerca o qué tan lejos están estos iones, estos átomos entre sí. Si para R's muy pequeños, pues vamos a tener que hay una fuerza de repulsión, lo cual representa, por supuesto, cierta fuerza potencial, claro que sí. Pero si separamos un poco estos electrones, pues los electrones sabemos que se van a atraer entre sí y también va a aumentar la fuerza potencial. ¿Cuál es esta figura A? La figura A la tenemos aquí donde U de R es esta función que vamos a ver ahorita con más detalle. Pero lo que quisiera explicar ahorita con esta gráfica es que la energía potencial va a aumentar, ¿sí? Cuando tenemos fuerzas repulsivas, es decir, aquí estamos acercando demasiado los electrones y bueno, se repelen entre ellos. Esta fuerza de repulsión es proporcional a 1 entre R elevado a la M. Insisto, R es el radio, es la distancia entre los núcleos de nuestros electrones. O podemos verla como distancia entre los electrones, ¿por qué no? Bien, mientras que si separamos, no demasiado, pero sí separamos un poco, a lo que me refiero con no demasiado es que, vamos, no tiene sentido alejar demasiado estos iones, estos electrones, de tal manera que pues pierden la fuerza entre ellos y dejan de saber uno de la existencia de otro, ¿no? Tampoco hay que exagerar. Entonces, separamos un poco estos electrones y obtenemos una fuerza atractiva, se atraen los electrones entre sí. Y esta fuerza es proporcional a 1 entre R a la N. Entonces, ambas de estas proporciones van a aparecer en nuestra fórmula de la energía potencial, de la cual, si me permiten un segundo, vamos a hablar más adelante. Entonces, hay que considerar también el punto 2, que considera la separación. Entonces, en separaciones algo mayores, la fuerza entre átomos
debe ser de atracción, debe ser atractiva. Si esto no fuera cierto, los átomos de una molécula no estarían unidos y no sería tan complicado, por ejemplo, obtener oxígeno e hidrógeno a partir del agua. Pero no es así. Debido a que la fuerza es atractiva, la energía potencial es negativa y se muestra como una función de la distancia entre los átomos, una función de R, debajo del eje horizontal en la figura A, la cual acabamos de ver, ¿sí? Y es lo que nosotros vimos aquí en la parte inferior. Teniendo en cuenta estas dos características, la energía potencial para un sistema de dos átomos se puede representar mediante una expresión de la siguiente forma. Es decir, la energía potencial que depende de este radio, esta distancia entre los iones, es simplemente menos A entre R a la N más B entre R a la M. ¿De acuerdo? Entonces, R, insisto, es la distancia de separación internuclear entre los átomos y N y M. Son números enteros pequeños. El parámetro A mayúscula que ustedes pueden observar aquí está asociado con la fuerza de atracción que tanto se atraen, mientras que por supuesto B está relacionado con la fuerza de repulsión que tanto se repelen, insisto, cuando estas moléculas están muy juntas. Bien, entonces ahora la pregunta es, ¿quién es la figura B que tenemos aquí a la derecha? Bueno, la figura B muestra los resultados gráficos de sumar las funciones de energía potencial, atractiva y repulsiva en la figura que nosotros tenemos aquí. Bien, entonces a grandes distancias de separación entre los dos átomos, la pendiente de la curva es positiva. O sea, en este segmento, en esta sección, noten ustedes que la pendiente es positiva, lo que corresponde a una fuerza de atracción neta. ¿Sí? En la distancia de separación de equilibrio, que es R0, aquí es el equilibrio, es decir, donde no tenemos, bueno, donde están en equilibrio ambas, tenemos un mínimo. Las fuerzas de atracción y repulsión simplemente se equilibran. En este punto la energía potencial tiene su valor mínimo, que es menos U0, y la pendiente de la curva es 0, es decir, la línea tangente que toca en un punto de esta curva va a ser una constante. La energía U0 a veces se denomina energía de enlace de la molécula. Se refiere a la misma energía potencial de la cual nosotros hemos estado hablando. Bien, ahora hablemos de otro tipo de enlace, que es el enlace iónico. Muy bien, entonces, cuando dos átomos se combinan de tal manera que uno o más electrones externos se transfieren de un átomo a otro, el enlace formado se llama enlace iónico. Los enlaces iónicos son causados fundamentalmente por la atracción de Coulomb entre iones con carga opuesta, es decir, necesitamos iones que tengan cargas positivas y cargas negativas. Por ejemplo, hablemos de la sal de mesa, que en su forma más sencilla, ¿no? Yo sé que a la sal se le agrega yodo, pero ignoremos por un momento que la sal suele tener yodo, esto con fines de salud, pero consideremos únicamente el cloruro de sodio. Aquí NaCl tenemos el sodio y el cloro, ¿sí? Que es la sal común de mesa sin el yodo del cual estaba hablando, ¿no? Entonces, el sodio, que tiene una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1, se ioniza. Noten ustedes este 3s1, por favor. Entonces, se ioniza con relativa facilidad, cediendo su electrón 3s para formar una unión, para formar un ion de sodio. La energía requerida para ionizar el átomo, para formar el sodio, es de 5.1 electronvolts. El cloro, que tiene la configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p5, ¿sí? Noten ustedes que le falta aquí uno para completar el 2p6, ¿sí? Entonces,
está a un electrón menos que la estructura de capa llena, por ejemplo, del argón. Muy bien. Entonces, si comparamos la energía de un sistema de un electrón libre y un átomo de cloro con uno en el que el electrón se une al átomo para formar el ion de dicloro, encontramos que la energía del ion es menor. Cuando el electrón hace una transición del estado E igual con 0 al estado de energía negativa, asociado con la capa disponible del átomo. Entonces se libera energía. Esta cantidad de energía se llama afinidad electrónica del átomo. Para el cloro, la afinidad electrónica es de 3.6 electronvolts. Por lo tanto, la energía necesaria para formar iones de sodio y de cloro, ¿sí? Aislados, a partir de átomos aislados, es 5.1 electronvolts menos 3.6 electronvolts, lo cual es igual a 1.5 electronvolts. Cuesta 5.1 electronvolts eliminar el electrón del átomo de sodio, pero se recuperan 3.6 electronvolts cuando se permite que ese electrón se una al átomo del cloruro. Ahora imagine que estos dos iones cargados interactúan entre sí para formar una molécula de cloruro de sodio. La energía potencial del sistema tendrá componentes atractivos y repulsivos, como se describe en la figura A que ya vimos anteriormente. Esta es la figura A. Entonces, la energía total de la molécula de cloruro de sodio frente a la distancia de separación internuclear se representa gráficamente en la figura inferior izquierda que nosotros tenemos aquí. A distancias de separación muy grandes, la energía del sistema de iones es de 1.5 electronvolts, como se calculó anteriormente. Bien, entonces en el eje vertical tenemos la energía total, en el eje horizontal tenemos la distancia en nanómetros, donde, bueno, sabemos que el mínimo de la energía potencial la encontramos a 0.24 nanómetros. La asíntota de la curva para valores grandes del radio es marcado como Na más Cl menos, porque esa es la energía del sistema del sodio, de los iones de sodio y los de cloro. Entonces el eje horizontal está etiquetado como Na más Cl, es decir, sodio más cloro, porque definimos la energía cero como aquella para el sistema de sodio y para los átomos de sodio y cloro neutrales. La energía total tiene un valor mínimo de 4.2 electronvolts a la distancia de separación de equilibrio, que es aproximadamente 0.24 nanómetros, ¿sí? Entonces aquí, bueno, yo creo que sería prudente ponerle un signo negativo, ya que estamos en la parte de menos. Por tanto, la energía necesaria para romper el enlace de sodio con el cloro y formar átomos neutros de sodio y cloro, denominada energía de disociación, es de 4.2 electronvolts. Bien, la energía de la molécula es menor que la del sistema de dos átomos neutros. En consecuencia, es energéticamente favorable para que se forme la molécula. El sistema de átomos neutros de sodio y cloro puede reducir su energía total, transfiriendo energía fuera del sistema. Okay, ¿y cómo transmitimos, cómo perdemos este sistema? Vamos a ver que, pues, obviamente es un sistema no aislado, tenemos pérdidas, y la pérdida es por radiación electromagnética, por ejemplo. Y formamos una molécula de cloruro de sodio. Bien, pasemos al siguiente tipo de enlace, que es la unión covalente. Un enlace covalente entre dos átomos es aquel en el que los electrones suministrados por uno o ambos átomos son compartidos por los dos átomos. Muchas moléculas
diatómicas como el H2 o el F2, el flúor o el CO, también conocido como monóxido de carbono, y como hidrógeno, como se suele tener en esta fórmula diatómica, deben su estabilidad a los enlaces covalentes. El enlace entre dos átomos de hidrógeno se puede describir utilizando funciones de onda atómicas. La función de onda del estado fundamental para un átomo de hidrógeno es la siguiente. Entonces tenemos phi, subíndice 1s de este radio, es igual a 1 entre la raíz cuadrada de pi por a0 elevado al cubo por la exponencial de menos r, es decir, nuestro radio, nuestra distancia entre a0. ¿Sí? Entonces, una vez más, repetimos aquí esta gráfica y aquí tenemos el punto de disociación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué significado tienen estas gráficas para phi1 y phi2. ¿Quiénes son phi1 y phi2? Entonces, esta función de onda se representa gráficamente en la figura A para dos átomos de hidrógeno que están muy separados. Hay muy poca superposición de las funciones de onda phi1, R para el átomo 1, ubicando en R igual con 0, aquí lo tenemos en 0, y phi2, R para el átomo 2, ubicado a cierta distancia, ¿de acuerdo? Supongamos ahora que los dos átomos se acercan. Bien, mientras esto sucede, sus funciones de onda se superponen y forman la función de onda compuesta phi1R más phi2R. ¿Qué significa que se superponen? Que pues estas colitas de estas curvas se suman y vamos a obtener precisamente este fenómeno, ¿sí? Entonces esto se muestra en la figura B que nosotros tenemos aquí. Interpretamos que estas curvas representan la amplitud de probabilidad de encontrar electrones en una posición R, ¿sí? Entonces estas son curvas de distribución probabilística donde queremos saber qué tan probable es encontrar un electrón en esta distancia R. Bien, entonces observe que la amplitud de probabilidad es mayor entre los átomos que a ambos lados de la combinación de los átomos, ¿sí? Nos referimos a esta zona que está aquí. Como resultado, la probabilidad de que los electrones asociados con los átomos estén ubicados entre los átomos es mayor que en las regiones externas al sistema. En consecuencia, la posición promedio de carga negativa en el sistema está a medio camino entre los átomos. Este escenario se puede modelar como si hubiera una carga negativa fija entre los átomos, ejerciendo fuerzas atractivas de Coulomb en ambos núcleos. Por lo tanto, existe una fuerza de atracción general entre los átomos, lo que resulta en un enlace covalente. Bien, ahora veamos otro tipo de enlace entre iones, es decir, otro tipo de enlace entre átomos conocido como enlace de tipo van der Waals. Los enlaces iónicos y covalentes se producen entre los átomos para formar moléculas o sólidos iónicos, por lo que pueden describirse como enlaces dentro de las moléculas. Dos tipos adicionales de enlaces, los enlaces de van der Waals y enlaces de hidrógeno, pueden ocurrir entre las moléculas. Entonces ahorita veamos por lo pronto los enlaces de van der Waals y después estos enlaces de hidrógeno. Entonces, podría pensar que dos moléculas neutrales no interactúan por medio de la fuerza eléctrica porque cada una tiene carga neta 0. Ok, suena lógico, suena bien. Sin embargo, se atraen entre sí por fuerzas electrostáticas débiles, llamadas fuerzas de van der Waals. La fuerza de van der Waals resulta de la siguiente situación. Si bien es eléctricamente neutra, una molécula tiene una distribución de carga con centros positivos y negativos en diferentes posiciones de la molécula. Como resultado, la molécula puede actuar como un dipolo eléctrico. Debido a los campos eléctricos del dipolo,
dos moléculas pueden interactuar de manera que existe una fuerza de atracción entre ellas. Entonces veamos tres tipos de fuerzas de Van der Waals. El primer tipo, llamado fuerza dipolo-dipolo, es una interacción entre dos moléculas, cada una de las cuales tiene un momento dipolar, eléctrico permanente. Por ejemplo, las moléculas polares como el HCl, también conocido como ácido clorhídrico, tienen momentos dipolares eléctricos permanentes y atraen otras moléculas polares. El segundo tipo, la fuerza dipolar inducida por el dipolo, se produce cuando una molécula polar que tiene un momento dipolar eléctrico permanente induce un momento dipolar en una molécula no polar. En este caso, el campo eléctrico de la molécula polar crea el movimiento dipolar en la molécula apolar, que luego da como resultado una fuerza de atracción entre las moléculas. El tercer tipo se llama fuerza de dispersión. Una fuerza de atracción que se produce entre dos moléculas apolares. En este caso, aunque el momento dipolar promedio de una molécula no polar es cero, el promedio del cuadrado del momento dipolar es distinto de cero debido a las fluctuaciones de carga. Dos moléculas no polares cercanas entre sí tienden a tener momentos dipolares que están correlacionados con el tiempo para producir una fuerza de Van der Waals atractiva. Bien, este es el tercer tipo. Entonces, la fuerza de dispersión también es atractiva para los átomos que no forman enlaces iónicos o covalentes. Los átomos de gases nobles, por ejemplo, debido a su estructura de capa llena, generalmente no forman moléculas ni se unen entre sí para formar un líquido. Sin embargo, la estructura electrónica del átomo puede variar en el tiempo, de modo que poseen un momento dipolar temporal. Por lo tanto, debido a las fuerzas de dispersión a temperaturas suficientemente bajas, en las que las excitaciones térmicas son despreciables, los gases nobles primero se condensan en líquidos y luego se solidifican. Bueno, la excepción es el helio, que no se solidifica a presión atmosférica. Por último, veamos el enlace de hidrógeno. Debido a que el hidrógeno tiene solo un electrón, se espera que forme un enlace covalente con solo otro átomo dentro de una molécula. Un átomo de hidrógeno en una molécula determinada también puede formar un segundo tipo de enlace entre las moléculas llamado enlace de hidrógeno. Usemos, por ejemplo, la molécula de agua, H2O, como ejemplo. En los dos enlaces covalentes de esta molécula, es más probable que los electrones de los átomos de hidrógeno se encuentren cerca del átomo de oxígeno que cerca de los átomos de hidrógeno, dejando protones esencialmente desnudos en las posiciones de los átomos de hidrógeno. Bien, entonces, ¿qué sucede? Bueno, estos protones están solos ya que, bueno, el electrón está entretenido con el oxígeno. Esta carga positiva sin blindaje se puede atraer al extremo negativo de otra molécula polar. Debido a que el protón no está protegido por electrones, el extremo negativo de la otra molécula puede acercarse mucho al protón para formar un enlace lo suficientemente fuerte como para formar una estructura cristalina sólida, como por ejemplo la del hielo ordinario. ¿Ok? Entonces, los enlaces dentro de una molécula de agua son covalentes, pero los enlaces entre las moléculas de agua en el hielo son enlaces de hidrógeno. El enlace de hidrógeno es relativamente débil en comparación con otros enlaces químicos y se puede romper con una energía de entrada de aproximadamente 0.1 electronvolts. Debido a esta debilidad, el hielo
se derrite a la baja temperatura de 0 grados centígrados. Sin embargo, aunque este enlace es débil, el enlace de hidrógeno es un mecanismo crítico responsable del enlace de moléculas y polímeros biológicos. Por ejemplo, en el caso del ADN, el ácido desoxirribonucleico, el ácido desoxirribonucleico. A ver, aquí creo que tengo un error. El DNA también, que tiene nuestro material genético. ¿Sí? Molécula que tiene una estructura de doble hélice. Los enlaces de hidrógeno se forman al compartir un protón entre los dos átomos y crean enlaces entre las vueltas de la hélice, cuya imagen nosotros podemos ver aquí. Entonces, las moléculas de ADN se mantienen unidas por enlaces de hidrógeno. Bien, entonces, con esto terminamos este video. Y en el próximo video adelantamos que vamos a ver estados energéticos y espectros de moléculas. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.